Váyanse fijando los que van ingresando de tener silenciado el micrófono. Les vamos dando la bienvenida. Bienvenida Cristina, muchas gracias. Gracias, Hernán. Muy bienvenida, Cristina. Un gusto que estés. Gracias a vos, bueno. Jorge Eduardo, por la invitación. No, gracias. Estás acá en Buenos Aires, ¿no? Sí. Estoy acá en el barrio de Belgrano, de Cava. Después contanos, pues te quedaste varada acá, ¿tenías que estar en Roma? Yo me fui para hacer un año de voluntariado al centro del movimiento en Roma y los 6 primeros meses los pasé ahí haciendo distintos servicios, ¿no? Con trabajo con jóvenes, construcción de paz, migrantes. Ahí, bueno, me engancharon dentro del comité preparatorio de Economía de Francisco, así que fue una experiencia maravillosa de armado con todos los jóvenes, la selección de los 2000 jóvenes, ¿no? Que iban a ir a CIS y que, bueno, ahora esperemos que en noviembre algún grupito pueda ir. Y después también a full con Augusto, ¿no? Que estuvo en la reunión anterior con Augusto Zampini, en toda esta movida del Papa Francisco también del COVID-19. Y bueno, como ya empezaba a ser todo virtual, ¿viste? Porque bueno, en Italia empezó duro el confinamiento ya desde fin de febrero, principio de marzo, todo lo hacía en forma virtual. Y cuando iba a empezar a viajar, que era en el segundo semestre, empezar a viajar a Medio Oriente, a algunos países africanos, así para seguir distintas experiencias, ya todo eso se canceló. Y bueno, era mejor volver a la tierra de uno en situaciones de emergencia, y el 20 de marzo, justo cuando ya se cerraban todas las fronteras, llegué y acá estoy. Así que bueno, sigo colaborando online y en lo que puedo ahora también. En este tiempo ya de cuarentena prolongada, ¿no? Porque vengo de cuarentena en Italia, de cuarentena acá. Pero bien, muy bien. Bienvenida de corazón, bienvenida. Hernán es el que coordina, ¿eh? Entonces estamos a la espera que Hernán de Laura. Sí. Estamos esperando un minutito más porque siguen entrando, pero si les parece, 2 minutitos nomás, no más. Gonzalo Álvarez, yo una pequeña apreciación, Cristina. Aparece María Rosasco, que creo que la conocés, a María Pía. Sí, María Pía. Bueno, como es la compu, apareció el nombre de ella. Así que bueno, gracias por estar. No, gracias, Gonzalo, volver a verte, muy lindo. Bien, para ponernos en la sintonía, ¿se escucha, no? Sí. Bien, para ponernos, gracias Mercedes, en sintonía, recordamos un poquito, estos encuentros nacieron así como la propuesta de la pastoral social de nuestra diócesis. Comenzó con el primer encuentro que nos dio nuestro padre obispo Jorge Eduardo, iluminándonos sobre los signos de los tiempos, que fue el otro martes. El sábado el padre Augusto Zampini, con mucha gentileza, también se sumó y nos habló de la Iglesia y del mundo en la pospandemia. Y hoy tenemos el agrado y el gusto de recibir a Cristina Calvo para que nos hable
el desafío de la economía en el mundo post-pandemia. Cristina Calvo es economista, política, educadora, fue directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Tiene también como título un doctorado en Economía del Comportamiento, Sociología Económica y también una maestría en Gobernabilidad y Desarrollo Humano. Es docente de posgrados vinculados a las ciencias sociales y económicas en centros académicos de nuestro país y en el exterior. Con motivo de la crisis de allá del 2001, fue coordinadora nacional de Cáritas e integró la coordinación de aquella mesa del diálogo argentino. Hoy integra, junto al padre Augusto también, el comité organizador de Economía de Francisco y la Task Force post-pandemia COVID-19 del Dicasterio de Desarrollo Humano del Vaticano. Como siempre, preside nuestros encuentros también nuestra madrecita, la Virgen de Luján, a ella a quien le pedimos en esta pandemia también por todo nuestro pueblo, por todas nuestras intenciones, para que nos cubra y nos proteja con su manto. Antes de darle la palabra a Cristina, le pedimos a ella que nos ayude a abrir nuestros oídos, nuestros corazones, a dejarnos guiar, a pedir poder tener respuestas que se transformen en propuestas para este nuevo mundo que nos tocará vivir. Los invito a que juntos le recemos a nuestra Madre esa oración tan linda que todos compartimos y sabemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, Cristina, muchísimas gracias y te damos la palabra para que nos ilumines en este tema. Y muchísimas gracias por tu buena disposición. Bueno, la agradecida soy yo y bueno, formalmente le vuelvo a agradecer al arzobispo Jorge Eduardo, a vos Hernán y a Mercedes por la invitación y por hacer posible también esta conexión. La verdad que con Jorge Eduardo compartimos unos años hermosos cuando yo era coordinadora de Cáritas y él era asesor. Trabajamos duro y también afrontamos juntos todo, ¿no? Los momentos difíciles de alegría. Y fue también una alegría enorme cuando él fue nombrado obispo, que nos encontramos allá en Santa Marta. ¿Te acordás, Jorge Eduardo, que vos estabas ahí recién nombrado? Yo estaba colaborando con el presínodo de jóvenes, y así que bueno, estar de regreso y recibir tu invitación para compartir algunas reflexiones, la verdad que fue es una alegría enorme. Y yo ordené un poco esta reflexión. Me dijo el padre Hernán que él silencia los micrófonos, ¿no? Por razones técnicas, así que si tienen preguntas, comentarios, los pueden escribir en el chat y después él los resume, lo que lleguemos a responder bien, y si no después él me lo manda y con mucho gusto les hago la devolución, con tiempo durante la semana, de las inquietudes, lo que tengan. Así bueno, armé un poco siguiendo el esquema ver, juzgar, actuar, y en el actuar algunas líneas de acción, algunas pistas, tanto en lo que es en el orden internacional como en la mirada latinoamericana y también, digamos, con una declinación en la Argentina. Y la verdad que quiero empezar, que seguramente Augusto también les dijo, con el eslogan, el lema que tenemos dentro de la Task Force COVID-19, que nos encanta decir preparar el futuro, ¿no? No prepararnos para el futuro,
sino porque nosotros tenemos que armarlo, que conquistarlo. Si nos preparamos para el futuro, estamos de algún modo diciendo que le dejamos a otro que nos lo arme y nosotros tenemos que ver cómo nos acomodamos o cómo entramos. Y realmente la pandemia nos pone una oportunidad única para meternos con las manos en la masa y en lo posible, en lo que tenemos, en lo pequeño, nuestro centímetro cuadrado, a nivel medio, global, poder hacer transformaciones o aportar a transformaciones estructurales que mejoren las condiciones de vida digna de los más vulnerabilizados, de los más pobres. Entonces, en este ver, siempre, ¿no?, en el ver también desde la perspectiva del Evangelio, uno ve los aspectos críticos, negativos, pero también siempre es un ver iluminado, ¿no? Porque si no estaríamos de algún modo dejando de lado o negando la acción de Dios en la historia, ¿no? Y aunque en este momento estamos en un dolor profundo, en una llaga muy fuerte, sabemos, ¿no?, que Dios está actuando y está moviendo muchos corazones. Entonces, primero, bueno, algunas de las cuestiones duras que nos marca el COVID, pero también todas las luces que aparecen. Primero, que la crisis COVID es una crisis que es al mismo tiempo social, económica y ambiental. No es, digamos, una crisis solamente de salud pública. Y que manifiesta desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia y unos años, unos 40 largos años de una globalización asimétrica, injusta, donde hubo una redistribución de recursos prácticamente de los más pobres o de los ingresos medios a los ingresos altos, por eso explotaron estas desigualdades tremendas en todo el mundo. Y se pusieron de manifiesto dentro de estas asimetrías incoherencias o inconsistencias muy claras, muy concretas y muy dramáticas. Yo voy a mencionar algunas. Tuve, justamente como le comentaba al inicio cuando me preguntó Jorge Eduardo, el hecho de haber estado en Italia y en el digamos, como en el despliegue de la pandemia y con el dolor que en Italia ocasionó miles y miles de muertos, pero donde también ahí se reveló lo que decía antes, ¿no? El haber dejado de lado la prioridad de la salud, del bien de las personas, de los niños, sobre todo de los ancianos, por los cuales después los problemas de salud pública y de desigualdades llegaron como a niveles escandalosos. Algunas de estas incoherencias y las hipocresías, ¿no?, que se esconden también dentro de estos ejemplos. Ustedes saben que ahora estamos hablando de los servicios esenciales, ¿no? Está la cuarentena, no rige para los servicios esenciales. Médicos, enfermeros, personal sanitario, no paramédicos, personal de limpieza, de mantenimiento. Los servicios esenciales, no solo en nuestro país, sino en el mundo, son los peor pagados del mundo. Y fíjense, la esencialidad ha sido olvidada y los mejores pagos del mundo, donde se dio esta globalización asimétrica e injusta, son las personas vinculadas a Wall Street, bolsa de valores, mercados, donde, digamos, riesgos de contagio, ¿no? Están todos trabajando desde la casa, siguen el tema de especulativo financiero sin ningún riesgo personal de vida. Otro ejemplo, las bolsas y los mercados, yo no voy a entrar en cuestiones así duras de la economía, pero algunos ejemplos es importante señalarlos como para señalar cómo todavía eso es una burbuja especulativa que tiene casi una vida en sí misma. Al inicio de la pandemia, en el mes de febrero, hubo una caída de las bolsas mundiales, pero no fue significativa, incluso se recuperaron. ¿Por qué? Precisamente por dos razones. Por el dinero barato, o sea, hubo una emisión de dinero como pocas veces se vio en la historia, tanto desde la Unión Europea, Banco Central Europeo, como Estados Unidos,
y después también como el miedo a perder la oportunidad, ¿no? Estos mercados así anónimos, estas burbujas, frente a algunos sectores del comercio internacional o de la economía que iban cayendo y que los valores de las acciones bajaban, bueno, las bolsas como efecto neto no es que caían porque por miedo a perder la oportunidad que después pasaba la pandemia, esos sectores se recuperen, hubo también un gran movimiento de compra de ese tipo de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente el despegue de la economía especulativa, de la economía real, se da de tal manera que se sigue moviendo como en esa burbuja donde la pandemia no es que afectó demasiado. Otra incoherencia también dentro del sistema, del esquema mundial, esta búsqueda del famoso paciente cero, ¿no? Que no se encontró, era el modo de encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Estados Unidos quería que se encontrara en China, China decía no, que no se había originado ahí, porque el poder encontrar un chivo expiatorio hace que no nos responsabilicemos de las fallas y del retroceso que hizo la economía y que hizo, cómo impactó en la vida social en los años precedentes. La necesidad de encontrar un culpable y no de asumir responsabilidades. El virus precisamente no tiene poder de dominación, no somos los seres humanos los que podemos dominar y someter a otros. El virus lo único que hace es lo que sabe, viralizarse. Otra de las manifiestas incoherencias, precisamente el virus lo que hace es viralizarse y ahora estamos atrás de una vacuna que ojalá que llegue rápido y además que llegue sin el uso de patentes privadas, que sea un bien común, que no esté sometido a las patentes. Ustedes ya estuvieron leyendo, ¿no?, de que Estados Unidos quería comprar la totalidad de las vacunas, y bueno, y Alemania, menos mal que Angela Merkel se resistió y lo compró como Estado para que sea un bien público, si no iba a estar sujeto después a un precio altísimo, para lo cual los más pobres no iban a poder acceder, o los estados iban a tener que pagar sumas ingentes para que eso pudiera ser de uso público. Bueno, esa vacuna, que ojalá salga y salga como un bien común, nos tapó un poco el hecho de que nosotros destruimos una vacuna que sí existía previamente y que estaba dentro de la casa común, que son los ecosistemas, ¿no? La destrucción de los bosques, de las selvas, de los humedales, son el hábitat natural donde bacterias, virus habitan. Y estando en ese hábitat no tienen por qué llegar a los seres humanos. Llegan a los seres humanos cuando se destruye el ecosistema, y no solo desde el punto de vista vegetal, sino también animal, ¿no? Los depredadores, los pumas, yaguareté, tigres, o sea, digamos, todos los felinos que comen, que se alimentan de los roedores. El origen, nosotros tenemos el hantavirus de los roedores en la Patagonia, aparentemente esto fue un murciélago, ¿no?, una variedad de roedor. Al haber también eliminado los roedores, los depredadores de muchas partes del planeta, hacen que los roedores se acerquen cada vez más al ser humano y el virus entonces salta porque necesita alojarse en algún hábitat. Bueno, esa vacuna, antes de la vacuna que va a venir desde el punto de vista de la sanidad, ha sido otra de las incongruencias por nosotros haber destruido los ecosistemas. Por eso el Papa Francisco es tan fuerte cuando dice, no es que estamos viviendo múltiples crisis, tenemos una única crisis con dos caras, social y ambiental. Y hoy podríamos decir que dentro de la social está de una forma evidente esta crisis sanitaria. Otro punto de las hipocresías y de las incoherencias: lo superfluo, los desechos, ¿no? Toda la cantidad de cosas que incluso nosotros en estos meses de pandemia nos dimos cuenta de cuántas cosas, aunque uno ha hecho una elección de una vida sobria, cuántas cosas de más tenemos, ¿no? Porque podemos arreglarnos con pocas cosas.
Después, cuando recuperemos la vida social, seguramente necesitaremos algo más. Pero hasta eso ha sido revelado en cantidades macro por las pandemias. Por ejemplo, en la India, donde tuvieron que también hacer un relevamiento, como el caso nuestro de que los chicos no podían ir a las escuelas y empezaron los maestros a hacer toda esta reconversión de la enseñanza online, hicieron un registro, una especie de, por los números email, y llegaron a registrar que hay inactivos en la India 500 millones de celulares, pero no rotos ni descompuestos, inactivos, porque el promedio de cambio de un smartphone en la India saben que tiene, por el tema de castas y todo, desigualdades tremendas, pero hay un porcentaje que está al nivel de los países así llamados desarrollados, ¿no? Por el tema de la industria cinematográfica, artística, la informática, la economía digital. Bueno, 500 millones de celulares porque el habitante de la India, de ese estrato social elevado, lo cambia una vez al año. Y por las dudas, ustedes saben que reseteándolo se borra, pero por las dudas de que no haya habido un buen reset, lo tienen guardadito en un cajón o en un armario. Ni pensar si hacemos también ese registro en Argentina, ¿no? Porque, digamos, también tenemos que ver nosotros cuántas cosas superfluas que tenemos. Esa incoherencia, ustedes fíjense esos 500 millones de celulares cuando nosotros, con nuestros niños, en los asentamientos o en los barrios, cuando tenían electricidad y no tenían una laptop, estuvimos buscando, ¿no? Con todos los programas sociales, en todos los comités de emergencia celulares, para que los chicos, y les regalábamos datos, no perdieran las clases online ya teniendo que quedarse en su casa. Fíjense, 500 millones de celulares inactivos, pero en uso. El grado de superfluo, ¿no?, que hemos alcanzado en el uso de los bienes. En Italia mismo, toda la parte del norte, que incluso es la más rica, hizo un registro, la necesidad inmediata que tiene el virus, que provoca una inflamación, y por eso la gente, digamos, se muere, porque si tiene una enfermedad de base, el virus lo que hace es inflamar todo el sistema respiratorio, entonces los pulmones no llegan a trabajar lo suficiente. Italia tiene 107, al inicio de la pandemia, 107 fábricas de armas y una fábrica local de respiradores. ¿Por qué? Porque Italia es la principal proveedora de armas a todo lo que es la guerra de norte de África, Medio Oriente. Y después, cuando la gente se tiene que escapar por la situación de guerra y de emergencia, no los dejan entrar, los dejan morir en el Mediterráneo, y el Papa no tiene que ir a Lampedusa para pedir, por favor, que dejen entrar a esos seres humanos que huyen porque la misma Italia provee de armas a las guerras, ¿no? Por eso el llamado también al cese del fuego, porque es todo un sistema, digamos, enfermo, para lo cual el virus ha sido hasta como un catalizador para poner en evidencia esas injusticias. Y otro último ejemplo duro, lo que ha pasado con los ancianos, ¿no? Con los ancianos, que se ha empezado a implementar lo que en Europa y sobre todo en Italia se llamó la sanidad selectiva. O sea, como no había respiradores, la destrucción del estado de bienestar en todos estos años bajó el gasto público de Italia y de muchos países en temas de educación y de sanidad, entonces desaparecieron salas de primeros auxilios, hospitales, también de alta intensidad, con una tecnología un poco más avanzada. No había camas, no había respiradores, no había soporte técnico, y entonces se empezó, acá, digamos, empezamos a ejemplificar
estas denuncias fuertes del Papa Francisco. Un ejemplo de la cultura del descarte. Se elegía la cama, ¿no?, para los menores de 50 años, o de 60 o de 70, porque todavía, digamos, Italia tiene también una expectativa de vida alta, y a los ancianos se los dejaba afuera. Fíjense que no solo es inmoral, sino que ahora también hay juicios a nivel internacional porque es jurídicamente inaceptable, como si la expectativa de vida menor implica la reducción legal del valor de la vida. Bueno, estos son, digamos, los contrastes de un sistema enfermo en un planeta enfermo. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Precisamente que todo esto ha generado una toma de conciencia, una sensibilización que ha contemporáneamente llevado a ofrecimientos extraordinarios de voluntariado. Así como les ponía estos ejemplos, en Italia era increíble la cantidad de jóvenes que cuando vino el confinamiento, también para las personas mayores, se ofrecían a hacer las compras, a poder, les pedían los números de teléfono para poder conversar durante el día, que no se sintieran solos, las compras de adultos mayores, médicos y enfermeros. En el Comité Organizador de Economía de Francisco estamos justamente, como es Economía de Francisco, de dos profetas, el profeta San Francisco de Asís del medioevo y el profeta Papa Francisco actual. En el comité de entrada pusimos al Instituto Seráfico, ¿no? Porque los jóvenes, al pensar una nueva economía, no tienen que incluir después de la práctica económica, tienen que incluir desde el diseño de la misma teoría económica. Y el Instituto Seráfico de Asís, que llevan adelante los franciscanos, son los que se ocupan de los chicos, jóvenes, con los más altos grados de problemas neurológicos, ¿no? Algunos que están imposibilitados en una camilla, en una silla, que apenas pueden mover, uno solamente podía mover un dedo, para lo cual este equipo estimulaba al máximo el movimiento de ese dedo para que pudiera pintar, o sea, es precisamente, ¿no?, el amor de decir, bueno, hasta que tiene los talentos reducidos a la mínima expresión, poder llevarlos al máximo de su realización personal. Bueno, ese Instituto Seráfico, que tiene más de 100 chicos, con más de 200 empleados atendiendo esas necesidades, todos los empleados se tuvieron que quedar encerrados, porque fíjense, llevar el virus a esos chicos era condenarlos a muerte. Yo obtuve la posibilidad de conversar también a distancia, online, con alguno de ellos que habían llegado a dejar el hijo con la abuela y estuvieron 2 meses encerrados sin ver a la familia, pero no por un tema de sueldo, porque ni sabía si iban a cobrar, se podían llegar a morir, por el amor de no abandonar a esos chicos, ¿no?, que si los tenían que llevar a la casa, los mandaron a la casa, los que eran un poquito más autoválidos, pero los que estaban en esa situación, ¿cómo iba a ser la familia para tenerlo? Bueno, esos brotes, esas llamaradas de generosidad, de voluntariado, que no salen en la primera plana de los diarios, corrían paralelamente y con mayor fuerza de todos estos contrastes, incoherencias, estas cuestiones tan graves del sistema económico injusto. Aún más, si nosotros venimos ahora a la Argentina, tuvimos la colecta de Cáritas hace poco, y yo he escuchado, uno siguiendo las misas como hace online, de parroquias que este año, sabiendo el problema de falta de empleo, de cierre de comercio, parroquias que han duplicado y triplicado la colecta de Cáritas. ¿Y por qué? Porque justamente frente a la necesidad nos ha llevado a muchos a revisar
el uso de nuestros bienes, de nuestros ingresos, de los ahorros que hemos tenido que hacer. Y mucha gente movida podía haber atesorado o esperado a que se libere el mercado de cambios, comprar dólares para la próxima crisis, duplicó o triplicó también la ayuda generosa a Cáritas. Y bueno, ver la realidad dura no nos tiene nunca que apartar en eso que decía el lema: nosotros somos responsables de preparar el futuro, de construir el futuro sobre la base de una crítica necesaria a un sistema injusto, pero también una valorización importantísima a la solidaridad, la justicia y a lo mejor que tenemos dentro de nosotros mismos. Ahora paso al juzgar. En el juzgar le voy a pedir al padre Hernán si me habilita para compartir pantalla, porque les quiero mostrar solamente 2 o 3 diapositivas que son muy gráficas. Padre Hernán. Sí, ahí le pedí a Mercedes. Ah, bueno. Creo que te lo hizo. A ver, ¿podés? Fíjate, supuestamente podrías ahora compartir, Cris. No. ¿No te deja? Dice el anfitrión no me habilita. Y está habilitado. Espera, que ahí vamos de vuelta. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos. A ver, espera que no me... Vamos a ver si se ve porque... Ahí está. Esperen que ahora lo abro y ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. O sea, siempre en el juzgar, nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el conflicto ético, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dilema ético? ¿Cuáles son los valores que están en juego frente a esta mirada de la realidad? Y bueno, tenemos agendas en conflicto, ¿no? ¿Cuál es la agenda en conflicto? Los ejemplos que les puse, la agenda de los excesos, ¿no? La agenda del desperdicio, la agenda de la poca estima de la vida, sobre todo de la vida de los ancianos, versus la agenda de la escasez. O sea que ya el planeta está bastante agotado, pero no porque desde el origen ha sido un planeta agotado, sino porque justamente hemos atacado, hemos destruido, hemos sobreconsumido la casa común. Entonces, bueno, este es el problema ético. Y esto es un cuadro, yo por eso pongo muy poquitas cifras, pero es muy gráfica, que decía, ¿no?, que aproximadamente en el año 2010, con este nivel de desperdicios, ¿no?, de gasto, de dióxido de carbono, de huella ecológica, estábamos necesitando un planeta y un poquito. Y para el 2050, si seguíamos este ritmo, 2 planetas y un poquito, pero no los tenemos. Entonces, bueno, esa curva de abajo son todas las cosas que tenemos que hacer para llegar, y llegar bien, y dejarlo también para nuestros hijos y para todos los que vendrán, el mejor planeta posible. ¿Y qué es lo que nos encontramos frente a todas las restricciones de un sistema económico injusto? Esta palabrita famosa del PBI, ¿no? Esta medición del PBI, que es una medición que sirve, o sea, no hay que desecharla porque la usamos en términos comparativos entre los países, para definir políticas comunes, para determinar niveles de ayuda, de recursos, pero es insuficiente. O sea, es insuficiente porque dentro de la cantidad de bienes y servicios que se miden dentro de un país, no entra todo esto que tenemos acá al costado. La empleabilidad, la seguridad, la vida familiar, los ecosistemas, la salud, la nutrición, la satisfacción laboral. Y fíjense este gráfico. Este gráfico, no se preocupen,
por las cifras, sino miren las tres curvas. Hay una curva que es la azul intensa, que es este PBI per cápita, ¿no? La cantidad de bienes y servicios que teóricamente se producen en un país distribuido por cada uno de nosotros. Hay otra más turquesita en el medio, que sería como una medición del bienestar económico. Y la otra, la verde de abajo, que es la medida de la felicidad. O sea, la felicidad tiene características materiales, objetivas y subjetivas, y ya se puede leer. Digamos, hay mediciones, hay indicadores para los cuales todavía están en estudio, se están perfeccionando, pero se puede leer y medir. Fíjense en el último, en el único tramo donde las tres curvas se juntan, es un pedacito muy chiquitito del comienzo. ¿Ven? Ahí donde dice 100 y 1980, quiere decir que solo en un nivel de ingresos bastante reducido coincide lo que para nosotros sería la cantidad de bienes y servicios de un país, el PBI, con nuestra situación de bienestar y con nuestra medición de la felicidad. Después fíjense cómo se despegan las otras dos y la medición de la felicidad no se mueve. ¿Por qué? Porque a mayor ingreso e ingreso superfluo, no estamos hablando de los ingresos para superar la pobreza ni lo que hace a las condiciones de vida digna, a mayor ingreso superfluo aumentan los gastos de seguridad privada, la construcción de búnkers para esconder las riquezas, la necesidad de hacerse los autos blindados. Entonces, toda esa porción del planeta y de la humanidad requiere esas cuestiones que no le aumentan la felicidad, le aumentan la infelicidad. ¿Por qué? Porque también tiene el riesgo de vida y de muerte comprometido. Ojo, atención, que este gráfico, esta encuesta está hecha por el Deutsche Bank y es la encuesta nacional de los Estados Unidos. No está hecha ni por el Vaticano, ni por el Dicasterio de Desarrollo Humano. O sea, son números duros que están indicando que algo no está funcionando en nuestra vida, ¿no? En nuestras condiciones de vida digna. Y por eso digo, sin hablar los que están fuera del sistema, que ya sabemos que ya ni siquiera es vida. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el juzgar? ¿Cuál es el problema ético? Tenemos que redefinir la concepción de progreso, que tiene que estar basado primero en los valores, en lo que es importante para la vida humana, lo que está fuera de la medición del PBI, pero que si pudiéramos comprarlo con plata, no se puede comprar con plata porque son cosas que tienen valor, pero no tienen precio. ¿Cuántos daríamos, no es cierto, algún peso para eso? Pero no se puede, por eso tiene que ser los valores los que permeen, los que sean el humus, los que integren una nueva concepción de la economía. Y redefinir el progreso, porque ¿qué es lo que en el juzgar nos damos cuenta? Que prácticamente esa categoría del pensamiento único de la economía está marcando, y lo revela con mucha fuerza la pandemia, una crisis de sentido. Ya la crisis mundial 2008-2009 no fue una crisis típica del capitalismo, porque había una codicia tanto de la parte de los bancos estadounidenses como también de algunos ciudadanos que, bajo la falsa promesa de constituir hipotecas, esas hipotecas eran basura, ¿no? Porque los obligaban a endeudarse, pero había como una avidez también de endeudarse, aunque sabían que su casa no valía el préstamo que le ofrecían. Había ya como se vislumbraba que había una crisis ética, una crisis de sentido. Con la pandemia mucho más, tanto por lo que intenté señalarles en lo del ver, como ahora en cuáles son los valores críticos. Los valores críticos son la separación de la esfera económica y la esfera social.
todo el pensamiento único desde el fin del siglo XVIII en adelante, pero con más fuerza en la globalización financiera del año 1976 en adelante, es casi una fecha de nacimiento del neoliberalismo y de la economía especulativa, lo económico, que el Papa lo llama muy bien la tecnocracia, se autodefine como una ciencia despojada de los valores. O sea, la economía tiene un funcionamiento propio con una categoría de hombre, que era el Homo economicus, que era una categoría de análisis, como la que se usa en ciencias, ¿no? En ciencias económicas, en ciencias sociales. Uno cuando quiere hacer un experimento o hacer una observación de la realidad parte de supuestos. Bueno, este era un supuesto de una categoría de hombre, el homo economicus, egoísta, que lo único que le interesa es maximizar el beneficio personal, dejando las relaciones, los vínculos de lado, ¿no? Como si fuera este espécimen dentro del ámbito de la economía y de los negocios, y después se transforma en otra persona en el ámbito de la familia. Esto que era una categoría de análisis, de estudio, pasó a ser un dogma. Cuando el Papa también habla de la idolatría del dinero y de la idolatría de la tecnocracia, es porque esta categoría de análisis quedó como reina de las relaciones sociales y económicas. Entonces, la esfera social estaba fuera de la economía. Y ahí es cuando decíamos siempre, las iglesias, las ONG, las Cáritas, para la economía prácticamente eran los camilleros que tenían que recoger los enfermos que el sistema necesariamente, por su mismo funcionamiento, tenía que dejar de lado. Ese problema ético grave se acompaña con otro, que es la separación entre el trabajo y la creación de riqueza. Mientras los salarios de las personas en relación de dependencia estaban dados también por el trabajo insumido, todas las sociedades eran bastante igualitarias. Cuando se separa el dinero como un instrumento de intercambio y el dinero crea el dinero, ¿no? Que decimos con el neoliberalismo, la economía de casino, el dinero que va generando estas burbujas que después explotan porque no tienen ningún sustento ni base real, las desigualdades aumentan de un modo brutal, porque ya no es más el trabajo en determinar esa parte, ¿no es cierto?, que le corresponde a la persona por entregar su fuerza de trabajo, sino que se dispara fuera de lo que es la economía real. Y lleva entonces a la tercera cuestión conflictiva. Nosotros tenemos la economía separado de lo social, el trabajo y la creación de la riqueza como ámbitos diferentes, donde uno es una cuestión tecnocrática de algoritmos y lo otro es lo que cada persona, en función de lo que es el intercambio real de bienes y servicios, puede aportar, hace que peligra la democracia. ¿Por qué? Porque se separa el mercado, empieza a hablar otro lenguaje, ¿no?, que es puramente el de la financiarización, y la democracia tiene el lenguaje de los derechos humanos, de la vida buena, ¿no?, del buen vivir, diríamos también en América Latina, en diálogo con los pueblos originarios. Bueno, este es el juicio ético donde tenemos la grandísima oportunidad de nosotros preparar el futuro volviendo a unir lo que está fragmentado. Termino de compartir pantalla y vuelvo. Entonces, en el juzgar tomamos conciencia. Es necesario, pero no es suficiente. O sea, tomamos conciencia, empezamos a visibilizar los dilemas éticos, lo que está fracturado, que tenemos que volver a integrar, pero tenemos que acompañarlo por la memoria, o sea, por recordar esto que estamos
ahora diciendo, y poner el pensamiento y la creatividad en la acción. ¿Qué es lo que el COVID mostró? Precisamente que valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad eran títulos abstractos, ¿no? Si se manifestaron en el ver estas cuestiones de incoherencia, de inconsistencias y de hipocresía, y bueno, la verdad que no es que era difícil ver los valores de la justicia y de la solidaridad, no estaban. O sea, en ningún momento estuvieron de base cuando se tuvieron que tomar el tipo de decisiones para estas políticas públicas. ¿Qué es lo que entonces el COVID nos dice? O sea, todavía estamos, sobre todo también en nuestro país, con la herida abierta, porque estamos todavía en el corazón de la pandemia. Pero ya hay algunos aprendizajes. Necesitamos más bienes comunes, mucha más regeneración de la naturaleza, más inversión en salud, en sistemas de cuidados, ancianos, niños, poblaciones vulnerables, vulnerabilizadas, recuperar el respeto de los ecosistemas. Y paso entonces al actuar. Aprender de lo que estamos viviendo y lo que nos pasa nos tiene que poner nuevamente, digamos, en la pasión y en el desafío del bien común. No serviría de nada si de la pandemia salimos dominados, desanimados, sino que tenemos que salir mejores, ¿no? Una humanidad que toma conciencia, pero que todavía nos estamos preguntando, ¿cómo saldremos de esto? ¿Cambiaremos? No está dicho. Depende, por supuesto, de poderes que a lo mejor nos exceden, pero también depende de muchas decisiones que nosotros podemos tomar. Y empiezo con esto. Primero a nivel global, que esto a lo mejor algo les dijo Augusto porque es lo que estamos trabajando. A nivel global, y esto no es ajeno a nosotros, aunque seamos todos ciudadanos, trabajadores, amas de casa, porque hoy sabemos que el Estado y los gobiernos, ¿no? Si miramos Estados Unidos, si miramos Brasil, y bueno, no es que están mostrando que una voluntad de cambio. Pero sí les voy a poner dos ejemplos de qué pasa cuando hay un Estado, ¿no? Que más allá de los gobiernos va sosteniendo una vocación social y una vocación de cambio. Bueno, un tema que también es muy candente en nuestro país, el alivio de la deuda internacional, ¿no? De la deuda soberana. Ya el Papa Francisco, y sobre todo desde el trabajo que se está haciendo a nivel ecuménico, se está avanzando muchísimo en lo que es la condonación de la deuda de los países más pobres. O sea, si nosotros que estamos mal, pero todavía estamos considerados como países emergentes, países de ingresos medios, estamos ahí en una pelea, ¿no? Por el tema del reperfilamiento de la deuda, la reestructuración de la deuda, que esperemos que termine bien, porque si no estaríamos cayendo en el 9º default de la historia argentina. No, el alivio de la deuda internacional en este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque el COVID y la pandemia ha paralizado a un mundo que ya venía con problemas de un desarrollo humano integral inclusivo. Entonces, primero, la condonación y el perdón a los más pobres. Pero también, paradójicamente, la cuestión argentina ha movilizado algo que puede ser muy importante también para el futuro de la deuda soberana de países como el nuestro, que es que falta reglamentación, o sea, no hay marco regulatorio, o sea, no por nada el apoyo al reperfilamiento de la deuda argentina fue firmado por alrededor de 200 economistas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro padecimiento podemos ser una punta de lanza, una fuerza de choque
para que los organismos financieros internacionales avancen en regulaciones de cuando ocurren estas crisis mundiales, ¿no?, que afectan el comercio, la economía, la circulación de personas, porque esta es la primera crisis, al menos de nuestra generación, que está afectando la movilidad humana. La crisis 2007-2008 fue un gran problema, tuvo sus efectos complicados para el sur del mundo, pero no afectó la movilidad humana porque era una crisis prácticamente de las finanzas. Ahora hay desconfianza de la movilidad de las personas, ¿no? Nos pasa a nosotros cuando salimos a caminar con el barbijo, ¿no? Si alguien se nos acerca demasiado, nos saludamos, pero empezamos a decir, uy, estará o no estará, ¿no?, con el COVID. O sea, hay un problema también de recuperar hasta la confianza en el movimiento de nosotros como personas. Entonces, bueno, el tema del alivio de la deuda internacional es algo muy importante en este momento en el actuar a nivel global. El segundo, los paquetes de rescate por parte de los gobiernos. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, ha emitido trillones de dólares y de euros para rescatar a los gobiernos y a las empresas para que los niveles de desempleo, de desocupación, de freno de la economía, que ya son graves, no sean más graves. Entonces, fíjense qué oportunidad se nos presenta. Es dinero muy barato, todavía no muy barato para la Argentina, hasta que no arreglemos con el Fondo Monetario, pero para el resto del mundo, dinero muy barato, que como nosotros tenemos este desafío de preparar el futuro, tenemos que hacer una acción de incidencia de que no se rescaten las empresas en términos solamente de eficiencia, sino de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, una de las... Ustedes saben que el Papa Francisco, en este momento, sus principales aliadas son, y eso lo constaté estando allá, son Angela Merkel, de Alemania, Kristaleva, que es la gerente del Fondo Monetario Internacional, que siempre el cuco del Fondo Monetario en este momento tiene esta mujer gerente, que realmente es una persona de muchos valores, por los cuales también está colaborando con el Papa en este tema de cambiar las reglas de juego de la deuda soberana. Y Angela Merkel, por ejemplo, es una que frente a este llamado, también del Papa, de cambiar la economía, los paquetes de rescate que está dando, y es una pieza fuerte dentro de la Unión Europea, por los cuales ha habido cambios sustanciales también dentro de la Unión Europea, dice, por ejemplo, ayudar a las empresas aéreas, ¿no?, que están en la lona, porque realmente están casi todas, excepto las más grandes. Entonces, Alemania rescata a Lufthansa, que si no cerraba, pero la obliga, ¿no? Eso digamos, es una también nacionalizaciones inteligentes, la obliga a decir, bueno, fantástico, yo salgo al rescate, no la nacionalizo, digamos, en términos de propiedad del Estado, sigue siendo participado, pero atención, que esto no es gratis. Ustedes tienen que en los próximos años cambiar los modelos de alto consumo de combustibles fósiles de los aviones a híbridos, a menor contaminación, a uso de materiales que no generen, digamos, emanaciones que contaminen el ambiente. Entonces, aprovechando estos paquetes de rescate fuerte por parte de los gobiernos, cada gobierno debería también hacer el esfuerzo de poner foco en rescatar, por supuesto con una justa transición, o sea, no pueden quedar empleados en la calle, pero sí poner condiciones a las empresas a que hay alguien que no silenció los micrófonos, ahí está, eso, Liti, me parece que estaba haciendo un poquito de ruido, pero obligarlos a reconvertirse en energías verdes, digamos, energías sostenibles. No me gusta mucho el usar la palabra verde porque parece una pintadita, no una transformación.
ese es un punto, los paquetes de rescate, ¿no? que envía la Reserva Federal, la Unión Europea, que se empleen para cambiar, o sea, para cambiar precisamente y no volver a recuperar lo que no queremos recuperar, que es la destrucción del planeta, la pérdida de trabajo. También los paquetes de estímulo, ¿no? Los paquetes de estímulo, todos los paquetes de estímulo dentro de los gobiernos que prioricen la economía social, la economía solidaria, la economía circular. El Papa Francisco habla mucho de la economía circular, porque realmente es como la empresa tendría que en el momento que se crea ya saber qué va a hacer desde el momento cero, ¿no? del inicio de la producción hasta qué va a hacer con el último residuo, ¿no? Cómo lo va a reciclar y cómo va a tratar de evitar que contamine. O sea que la misma empresa tiene que cerrar el círculo para que su acción, ¿no? Como empresa que necesita también el lucro, pero que ese lucro sea desde una finalidad social y ambiental. Las distintas formas, o sea que también que todos esos paquetes sean de ayuda a las economías carismáticas, ¿no? Como está la economía de comunión, de los focolares, la economía, lo que van a hacer de la economía de Francisco, todos los grupos de jóvenes que se van a organizar, sea como empresarios, sea como actores sociales, o sea que también esos paquetes de estímulo, gradualmente, por eso se habla de la transición justa, porque no se puede hacer la revolución en 24 horas, porque siempre los que pagan esas cuestiones pseudo románticas o pseudo idealizadas son siempre los más pobres que se quedan sin trabajo. Pero saber que hay una obligación de reconvertir eso en tecnologías limpias, en empresas sostenibles. La atención al desempleo, a las desigualdades, a la precariedad. El Papa está hablando, y lo tomó la CEPAL, digamos, lo tomó el BID, esta renta básica universal. Nosotros en nuestro país se está analizando que sería un derecho humano el asegurar, ¿no? Digamos, el asegurar un ingreso básico de subsistencia o de pobreza. Eso va a depender de los presupuestos públicos, que nos corresponde a todos los ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadano, por el simple hecho de tener nuestro DNI. Esto te está recibiendo muchas críticas, pero muchas críticas, algunas son justas, en cuanto a que hay que definir mucho la implementación. O sea, antes de lanzarlo hay que definir mucho la implementación, sino por supuesto que es un gasto adicional al Estado, o sea, los gastos del Estado son los recursos que nosotros aportamos vía impuestos, entonces hay que pensar la implementación. Quizás en nuestro país el camino para una renta básica universal es primero lo que también el Papa lo llama el ingreso mínimo vital, ¿no? Donde va, en nuestro país iría, por ejemplo, a todos estos sectores que ahora son beneficiarios del IFE, porque nos dimos cuenta de cuánta hay gente que no recibía la asignación universal por hijo, no tenía ningún tipo de protección social. Entonces, podría ser primero un ingreso a esa parte de la población totalmente desprotegida, y mientras ¿no? Se analiza una reforma impositiva, progresiva y no regresiva, se revisa la ley de coparticipación a nivel federal, se limpian los registros, ¿no? De titulares de derechos. O sea, tendríamos que hacer un camino, pero en lo inmediato cubrir con protección social a eso que está desfavorecido. Otro punto importante del actuar es, por eso, revisar el rol de los actores económicos. Muchas veces se demoniza, ¿no? Al sector empresario, al sector privado, y realmente el sector privado hoy tiene que establecer una sinergia muy importante entre Estado, sociedad civil y sector privado. Por eso los paquetes y las ayudas económicas no tienen que ser esporádicas
sino que tienen que ser permanentes, sobre todo en los próximos años post pandemia. O sea, toda esta ayuda que está viniendo tiene que estar dirigida a las MIPYMES. Yo les dije la forma de economía social y solidaria, pero también a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí el padre Hernán está seguramente juntando todos los aportes y comentarios, pero vi una de la cuestión de la clase media. Eso es lo que tiene que ver en el modo de resignificar y reorientar los paquetes de ayuda. Hay una parte que es indigencia, pobreza y emergencia, que es lo que se llama protección social. Y otras cuestiones son la inversión en desarrollo sostenible y sustentable, que es el ayudar a las empresas a transformarse en empresas regenerativas, ¿no? Regenerativas. Por eso ahí está, ¿quién se encarga de la clase media? Parte de los programas de estímulo es apuntar a la clase media, pero para que también la clase media pueda ir reacomodando su actividad desde una transición justa hacia una sostenibilidad ambiental. La clase media no nos hace limpios e impolutos por ser clase media. Somos muy contaminantes, somos muy derrochones, y somos a veces también bastante excluyentes, ¿no? Entonces necesitamos también como clase media que todo eso que se nos dirige como paquetes de ayuda pueda también cooperar a cambiar una economía sostenible. El rol de los organismos internacionales, ¿no? Como ya les dije, cambiar las reglas de juego en la ayuda, ya que hay dinero barato, desde el Banco Central Europeo, desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero no desde los organismos internacionales, ¿no? Que siguen prestando a un costo bastante alto. Bueno, esto también ya está impulsando a que desde los organismos de control internacionales se hable de una reformulación de los organismos de financiamiento, de cooperación internacional, para que no ahoguen a los gobiernos en esta etapa de la post-transición, sino que también puedan convertirse a prestar dinero barato. Y nosotros también como sociedad, todo este grupo de gente que está participando en la pastoral social, Mercedes Luján, ayudar mucho al debate de estas tensiones, ¿no? Hay muchos jóvenes, hay muchos adultos, hay muchas personas que están muy motivadas, muy movilizadas por esta oportunidad que se ofrece. Y por ejemplo, en lo que es economía de Francisco, muchas veces... o sea, nos costó también, bueno, a ver, ¿cómo ordenamos el trabajo de estos jóvenes, ¿no? De estos 2000, que es el grupito que iba a viajar, pero que en todos los países ya se están reuniendo y ya están tratando de discutir algunas cuestiones fundamentales. Por marcar la discusión de las tensiones, Por ejemplo, una de las aldeas, ¿no? De estos grupos que los jóvenes armaron como grupos de trabajo es agricultura y justicia, ¿no? Sabemos que la soberanía alimentaria, el tema de los commodities, de la soja, del monocultivo, etcétera, hace peligrar la soberanía alimentaria de muchos países, por lo cual entra en conflicto con la justicia. O sea, poner los contrastes y las tensiones que son las que ayudan a visibilizar los problemas éticos profundos. Energía y pobreza, ¿no? O sea, el que no tiene dinero, el que no puede, digamos, pagar la energía ordinaria, ver de qué modo se pueden hacer inversiones en energías limpias, en paneles solares, en autogeneración de energías. Trabajo y cuidado, ¿no? Está el teletrabajo ahora porque no podemos salir de nuestras casas, pero hay que equilibrar sobre todo en la parte de las mujeres cuántas horas, ¿no es cierto?, dedican
al trabajo de la familia no remunerado y se tienen que multiplicar para poder cumplir también las horas de trabajo privado o de trabajo fuera de la casa. Entonces, ¿cómo equilibrar la posibilidad de que ese trabajo dentro de la casa que le va a permitir armonizar con las tareas de la familia, sea compatibilizado con las horas del trabajo del hombre, pero a la vez también en una paridad en términos salariales? Bueno, acá podríamos seguir nombrando cantidad de cosas. Y algunas particularidades entonces de actuar en la cuestión de Argentina. Bueno, Argentina no escapa a estas posibilidades de actuar a nivel global que les mencioné. El problema que tenemos en América Latina y en Argentina, dentro de la variedad de países de América Latina, es que nosotros traíamos una carga pesada, también preexistente, a diferencia de otros países. Por ejemplo, la informalidad. La informalidad en América Latina es mucho más grande que en otros países. Podríamos decir, bueno, puede ser que no tanto como en algunos países africanos o en la parte del Asia pobre. Y esto también es grave en las cuarentenas, ¿no? Porque cuando se decide la cuarentena, cuando hay un alto grado de informalidad laboral, que no es el trabajo en negro, estamos hablando de cosas, sino la persona que al estar en el mercado informal diariamente debería salir a hacer las changas, porque recibe prácticamente el ingreso que le permite el sustento diario, la cuestión de la cuarentena es complicada, ¿no? Entonces, en nuestros países, eso también hay que tenerlo en cuenta cuando, va a ser un aprendizaje para el futuro, que esa situación también hay que contemplarla de entrada. Lo mismo los hacinamientos. Nosotros, a diferencia de otros países, toda América Latina tiene barrios precarios, hacinamientos, para lo cual la atención de salud y el sistema de cuidados debe ser muy fuerte desde el inicio. Fíjense que ahora la pastoral de los curas villeros, ¿qué está pidiendo? Ambulancias, ¿no? Que lleguen más ambulancias a los asentamientos, porque no llegan o no entran o son insuficientes, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas tiene que ser un aprendizaje. Esperemos que no tengamos una próxima pandemia, pero como esta va a tener idas y vueltas para los cuales ya no va a haber cuarentena, pero sí va a haber necesidad de testeo, aislamiento, seguimiento, testeo, aislamiento, seguimiento, debería ser un aprendizaje también para nuestros países que tienen informalidad y alto nivel de hacinamiento urbano y suburbano. La restitución de la confianza, ¿no? La restitución de la confianza es fundamental a nivel macro, ¿no? Que esperemos que podamos tener eso, un buen reperfilamiento de la cuestión del Fondo Monetario para poder también recuperar algo de o poder acceder a este dinero barato, sin restricciones que sigan ahogando también a toda nuestra parte social. Lo que le decía antes, la cuestión de la clase media, el empresariado MIPYME, el trabajo registrado, que pueda haber políticas de estímulo, ¿no? Que se sostengan por los próximos 5 o 10 años, que no sean espasmódicas, ¿no? Sino que puedan sostenerse desde una reforma fiscal impositiva, ¿no? Nuestros países en América Latina también tienen poco espacio fiscal. O sea, la mayoría de los países no aguantan mayor suba de impuestos, pero sí se requeriría una reforma impositiva donde haya una redistribución de la carga impositiva, donde paguen más, ¿no es cierto?, digamos, las fortunas especulativas y no los impuestos al trabajo, digamos, a la actividad productiva, a la economía real, que eso todavía es una asignatura pendiente.
Y por supuesto, y ahora también para terminar, en nuestros países necesitaríamos un gran acuerdo político, económico, social para un nuevo proyecto de desarrollo. O sea, que realmente frente a esta toma de conciencia nos pongamos, o sea, nos arremanguemos para eso, para una nueva sinergia, una nueva alianza, digamos, una nueva mirada que tengamos entre Estado, sector privado, sociedad civil, movimientos sociales, ciudadanos, como para saber, ¿no es cierto?, que estos márgenes son muy estrechos, que se necesita poner foco, pero poner un foco inteligente, donde ahora, digamos, cada peso pueda ir a una economía regenerativa, digamos, una economía con un enfoque social y una economía que realmente no reproduzca, digamos, los males y los déficits de lo que teníamos antes de la pandemia, sino actuar estos elementos de transformación en lo que tenemos entre manos. Y termino con el eslogan del comienzo, ¿no? Preparar nosotros el futuro, en lo que tenemos, si no siempre vamos a dejar que otros nos preparen el futuro. Bueno, muchas gracias. Y según el tiempo que esté el padre Hernán, me pasan algunas de las preguntas, y si no el resto, con mucho gusto se las respondo por escrito, lo que humildemente puedo aportarles. Bien, gracias. A ver, te pasaría alguna, después te puedo pasar todas por escrito. Perfecto. Una de ellas es cómo nosotros podemos ser partícipes del cambio de paradigma social económico. En eso entraría también cómo combatir la corrupción, cómo se logra esto de reinventarse, pero desde el empresariado. ¿Hay posibilidad de que alguna legislación internacional permita que el gobierno reconvierta desde estas propuestas? Ahí agrupé algunas. Mira, bueno, la verdad que son todas muy densas, muy importantes. Aprovecho para poner la cuestión de la responsabilidad de nosotros como sociedad en esto. Yo les dije que América Latina tiene, bueno, estos problemas previos a la pandemia, del poco espacio fiscal, ¿no?, que no se puede seguir aumentando impuestos, la informalidad, el hecho de la persona que si no hace la changa día a día no puede llevar el pan, el alimento a su familia, la cuestión de los grandes asentamientos, como ni hablar Brasil, ¿no?, porque digamos, la verdad que en este momento Brasil y desde su presidente está haciendo en muchas partes, sobre todo en Amazonia, un genocidio. Pero hay dos países que, fíjense, sortearon muy bien la pandemia y tuvieron gobiernos muy diferentes, pero hubo un compromiso de la ciudadanía como parte del Estado, que no obstante los gobiernos lo mantuvieron. Y acá veo varios uruguayos, no sé si hay algún costarricense, pero los dos países que sortearon mejor la pandemia y son sociedades igualitarias desde hace muchos años son Costa Rica y Uruguay. Costa Rica hizo un compromiso como Estado, como país, desde el año 48, de ser un Estado social. Y ojo, que los gobiernos no fueron todos respetuosos de eso, ¿no? O sea, hubo gobiernos que fueron bastante, digamos, acordes al Estado social, y algunos que no, que trataron de entrar en el neoliberalismo y sobre todo en la desprotección de los recursos naturales, los bienes naturales, que son fabulosos en Costa Rica.
pero sin embargo había una base social, ¿no?, que venía desde ese 48, que fíjense que era coincidentemente con la Declaración de los Derechos Humanos, para los cuales fueron morigerando estos arranques de gobiernos donde quisieron cambiar, por eso hubo desniveles. Y Uruguay hubo muchos cambios de colores políticos, pero sigue siendo una sociedad bastante igualitaria, muy igualitaria. Y no obstante que ahora, por supuesto que no me gusta nada lo que está haciendo el presidente actual de Uruguay, de volver casi a llevar a Uruguay a un paraíso fiscal, ofreciendo a los argentinos que haciendo una inversión de $400.000 en Uruguay, le da la residencia y la ciudadanía. Eso es espantoso. Entonces, bueno, no obstante que pueda haber estas ideas peregrinas de un presidente de turno que esperemos que no prospere, porque la verdad, o sea, y lamentablemente va a haber muchos argentinos, ¿no?, que hagan eso, y lo cual también sería un problema para nuestro país, pero sin embargo hay una sociedad uruguaya que, digamos, tiene ese valor intrínseco de la salud pública, de ser una sociedad igualitaria. Entonces, le podría poner el ejemplo de Japón, pero no por eso, le pongo dos ejemplos latinoamericanos. Japón controló rapidísimo la pandemia, no es que son poquísimos en Japón, y encima son todos ancianos, o sea que no vengan con el cuento de la sanidad selectiva, porque son casi, digamos, tienen una expectativa de vida alta, son muchos ancianos, y no se murieron y la controlaron. ¿Por qué? Porque también hay una visión como sociedad de cuidado, de respeto, de ser. Entonces, bueno, sin ir a Japón, que es una sociedad muy distinta, pero dentro de América Latina, son dos países que preexistentemente, como Estado, como sociedad, como responsabilidad ciudadana, no obstante los desniveles del gobierno, sortearon la pandemia porque previamente eran sociedades igualitarias, con una alta inversión de salud pública, no obstante los desniveles de los gobiernos. Bien, podríamos sintetizar que el compromiso de crear futuro se hace desde las propias comunidades y por lo tanto nosotros como pequeña comunidad diocesana también, como diócesis, ¿qué podríamos hacer? Bueno, les puse el ejemplo o sea, ya se está haciendo muchísimo. O sea, el ejemplo de la colecta de Cáritas y todo es porque hay una energía, digamos, una fuerza que no es del Homo economicus, porque encima eso es una categoría muy poquito encontrada empíricamente en todos los libros, análisis, investigaciones. Gracias a Dios, como género humano, hay poquísimos Homo economicus, por más que haya sido el dogma que nos quisieron presentar desde el pensamiento único. Yo misma, llegando, cuando tuve que hacer la cuarentena total, llegando el 20 de marzo, fui al departamento donde iba a ser el aislamiento total, y lo primero que veo en el ascensor es un cartel que decía: somos Pedro y Melissa del primer piso, tenemos 20 años, este es nuestro celular, así que si hay población ¿cómo se llama?, ancianos, gente con tratamiento oncológico, con quimioterapia, que no puede hacer las compras, pídanos a nosotros, que vamos, les llevamos todo, no queda. Bueno, toda esa energía del voluntariado, de la solidaridad, digamos, no puede desperdiciarse, digamos, hay que canalizarse en mayores niveles de participación. Por eso puse el ejemplo de Costa Rica y Uruguay, ¿no es cierto? Son cosas que se van haciendo desde la base social, desde el Estado, desde la promoción del voluntariado, desde el revisar el uso de nuestros bienes. Yo conozco gente que hace 3 meses, 2 meses, ya llevamos 100 días de cuarentena, que como no usa el auto, todo el ahorro de nafta, no es que compra los $200 mensuales, lo está dando
para el que necesita una máquina de coser porque se especializó en hacer pijamas. O sea, digamos, hay toda una energía que solo se conoce desde la comunidad, ¿no? Que es muy importante canalizarla, no abandonarla y ayudarla también a dar un pasito más. Ese pasito más es la cantidad de comités de pandemia que se han armado en las parroquias, en los movimientos eclesiales, en los movimientos sociales. Y después también dar un pasito más en lo que es la participación democrática, ¿no? Digamos, de esa democracia activa, ciudadana. Es muy difícil, sabemos, pero bueno, si no lo hacemos, es lo que decíamos antes, alguien nos va a armar el futuro, o lo armamos nosotros y lo proyectamos con la energía que tenemos, si no, alguien lo va a seguir armando por nosotros, ¿no? Entonces, replantear los sistemas de cuidado, replantear el desarrollo local, ¿no? Tratar de comprar en los comercios de proximidad. No tenemos que esperar que cambie Trump como presidente de los Estados Unidos o que cambie Bolsonaro como presidente de Brasil. Estos países tienen otros problemas. Hay muchas cuestiones que, así como no tenemos que buscar el culpable ni el chivo expiatorio, ¿no? Tenemos que asumir nosotros ese tipo de responsabilidades. Y aquellos que acceden a otro nivel, que son concejales, que son asesores de diputados, que están participando en movimientos políticos, saben muy bien qué otro tipo de responsabilidad tienen, ¿no? Y cómo también es necesario poder apoyar y apuntar a esas moscas blancas que siempre hay en los niveles de gobierno, no obstante los distintos colores partidarios que puedan estar en ese momento en el poder. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Ahí le puse en la pantalla y también para que la gente sepa, quienes quieran manden al correo de la Pastoral Social las preguntas, nosotros te las ordenamos, te las mandamos por mail, para que vos puedas, en el tiempo que puedas, las respondés y las volvemos a pasar. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Ahora le paso la palabra al Padre Luis, que te quiere saludar, que también es del equipo de la Pastoral Social y quien hará el encuentro el martes próximo para cerrar, y luego le damos la palabra al obispo para que te salude también. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participan y preguntan y opinan. Me parece que eso es lo más importante, más allá de que por ahí a veces podamos coincidir o no, lo importante es que entre todos vayamos buscando elementos y apoyándonos en lo que creemos y en la esperanza que tenemos para esta propuesta que vos nos dejás, que me parece lo más importante, que es que seamos constructores del futuro y no espectadores de lo que decidan y propongan otros, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. El martes será el último encuentro a las 20 horas, donde bueno, no será una conferencia, pero sí estaremos charlando sobre los desafíos que esta realidad nos propone para el espacio de pastoral social y como comunidad arquidiocesana. Así que bueno, muchas gracias, Cristina, otra vez. Monseñor Jorge Eduardo, le pasamos la palabra. Ahí habilita el micrófono. Mercedes. Bueno, muchas gracias, Cristina, gracias de corazón, y gracias a todos. A mí me parece que nos hemos propuesto en este camino de la pastoral social, en estos encuentros, nos hemos propuesto sensibilizarnos, abrir la cabeza, el corazón, ¿no? Tener otra mirada. Entonces te agradecemos mucho, Cristina, porque realmente uno se va dando cuenta, por lo menos a mí me pasa, siento que hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad comunitaria en este cambio que no tenemos que dejar que se haga, sino nosotros tenemos que ir haciendo. Y como nos enseñó Jesús, todo comienza dentro de uno, ¿no? Entonces, la verdad es que hay cambios que tienen que ver con la conversión y de este realismo evangélico, ¿no? No es solamente cambios estructurales
me parece a mí que son de afuera, que también hay que cambiar los sistemas de injustos a justos, de insolidarios a solidarios, una administración económica con un rostro humano, bueno, eso es así, pero creo que todos esos cambios tienen que ver también con cambios que se producen dentro del corazón nuestro, ¿no? Entonces, la verdad es que te agradezco mucho porque me da la sensación de que como arquidiócesis nosotros tenemos que tomar el guante de la responsabilidad. Sí. Y si querés también de esta palabra que a mí me gusta mucho, de la corresponsabilidad. Sí. Pasado mañana vamos a celebrar los argentinos esta fiesta linda en donde decimos que somos un país independiente. Alguna vez escuché que un valor superior a la independencia es la interdependencia, ¿no? Es verdad que tenemos que ser, es verdad que tenemos que ser maduros y crecer en responsabilidad, en libertad e independencia, pero la madurez hoy implica que seamos capaces de ser interdependientes, ¿no? Capaces de estar juntos construyendo un mismo proyecto, un proyecto más humano, el reino de Dios aquí, ¿no? Esto que es el sueño de Jesús, una fraternidad humana posible, ¿no? Donde todos podamos ayudarnos a estar en la mesa común, ¿no? Bueno, esto me parece que es el desafío de la pastoral social. Entonces, bueno, gracias Cristina, un gusto verte, ojalá que podamos volver a escucharte y gracias a todos los que participaron. Gracias Hernán, gracias Luis, gracias a todos, nos vemos el martes que viene, entonces para ahora sí ya más caseritos pensar en nuestra pastoral social, ir viendo, el Padre Luis nos va a ayudar a eso, ¿no? A pensar nuestra pastoral social. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias Jorge. Gracias.